Buenos días, amigas y oyentes de la página de Educación Bíblica. Hoy es viernes, es feriado acá en Quilmes y en nuestro país, pero vamos a tener un pequeño devocional que lo tendríamos que haber publicado ayer, grabado ayer, pero por distintas circunstancias lo cambiamos para hoy. Pero bueno, vamos a compartir en este día un breve devocional basado en Isaías 53. Quiero compartir con ustedes algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón hace unos días, y realmente vamos a leer varios versículos de este hermoso capítulo del libro del profeta Isaías, que dice así, a partir del versículo 1 en el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué hermoso que es este capítulo que explica el capítulo 53 de Isaías, la obra redentora y el plan de Dios a través de su Hijo Jesucristo para este mundo, ¿no? Que fue el Señor Jesucristo, dice en el versículo 3, despreciado y desechado. Allá, cuando Él vino a esta tierra, se encarnó en la persona de Jesús, nació de una mujer virgen para cumplir un propósito acá en la tierra, morir por el pecado transgresor del mundo, que se apartó de Dios, que cerró la vista, que está condenado, para darle una oportunidad. Dice que fue despreciado y desechado en aquel momento. Sufrió el juicio más injusto, más corto que pudo existir en la tierra. Y hoy actualmente también es despreciado y desechado, porque este mundo está corriendo muy rápido en contra de Dios, ¿no? Y en el versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. En el versículo 7 dice, angustiado y afligido, y como cordero fue llevado al matadero. Silencioso, sin defenderse, fue y entregó su vida por amor, ¿no?
y dice que como cordero, como oveja, se dispuso con los impíos, pero en el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Su alma fue afligida hasta la muerte, decían los evangelistas en el relato en el Getsemaní. Tal es la angustia que sufrió el Señor al cargar nuestros pecados, que en el huerto de Getsemaní sus lágrimas eran como grandes gotas de sangre que sudaban y caían en la tierra. Y cuando fue que el Señor expiró ya crucificado en la cruz, se produjo esa separación del Padre momentánea, porque en ese momento cargó sobre él los pecados de toda la humanidad. Tu pecado, mi pecado, para darnos una nueva oportunidad. Este mundo condenado, siervo de Satanás, este mundo condenado que es siervo del enemigo, siervo del desvarío, del descontrol, siervo del pecado, esclavo. En ese momento él cargó en la cruz y dijo, consumado es. Y en ese momento expiró y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento de separación, donde él sufrió y llevó nuestros pecados, fue necesario ese sacrificio, fue necesario el llevar y el sufrir en la misma condición de hombre el dolor que produce el pecado en la vida de las personas. Lo sintió él, para que vos tengas una oportunidad, pero no solo sintió esa separación del Padre por el pecado, sino que después al tercer día resucitó para que tengamos una oportunidad. Este mundo condenado, a los que creemos, a las amiga, de oyente de esta página, si crees en el Señor Jesucristo, en esa obra redentora en la cruz, tenés la oportunidad de ser salvo. Nacemos pecadoras, y si no tenemos un encuentro en el transcurso de nuestra vida con el Señor Jesucristo, de reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, de aceptar el amor de Dios que perdona todos los pecados, no hay pecado que Dios no perdone, en esa entrega voluntaria, en ese amor demostrado, al estar angustiado, al ir como cordero al matadero, al ser contado con los injustos, con los impíos, al padecer un juicio injusto, breve y condenado a la morir en la cruz, era todo parte del plan de Dios. Él, como dice en Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y en ese despojarse a sí mismo no implica que dejó de ser Dios, no implica que Jesús dejó de en su esencia, porque Él es Dios, sino que momentáneamente renunció a los privilegios de la deidad, porque Él podría haber decidido no ir a la cruz. Él podría haber decidido no dar su vida por nosotras, pero lo decidió por amor entregarse. Él, como dice Filipenses en capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios. Momentáneamente dejó de hacer uso de los privilegios de la deidad para entregar su vida por vos y por mí. Y como dice Juan en el capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no para todo el mundo. El amor de Dios es para todos, porque dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, al cosmos, a todo este mundo que existe, creación de Él. Lo amó y dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario creerle a Dios lo que dice en su palabra en cuanto a la condición de pecadora y aceptar ese amor que tiene que ver con el perdón y esa gracia inmerecida a través del Señor Jesucristo. Si crees en el Señor Jesucristo, reconoces tu condición de pecadora y crees a Dios lo que dice en su palabra, le recibís en tu corazón reconociendo la necesidad de Salvador, entender en tu mente que sos pecadora, sentir la necesidad de perdón y tomar la decisión de recibirle con una oración simple. Solamente decirle, Señor Jesús, reconozco que soy pecadora, reconozco que por mis propios medios no puedo llegar a Dios, no puedo acceder a tu presencia. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. La salvación está hoy, actualmente, en esta época de gracia, en una oración de distancia.
Solamente tenés que creer de corazón y Dios ve tu corazón. Dios ve lo más íntimo y tus más íntimos deseos. Dios sabe quienes tenemos una fe verdadera o quienes tenemos una fe falsa. Porque muchos podemos decir que creemos, pero realmente en nuestro corazón reinan otras cosas, reinan otros dioses pequeños creados por la mente humana, imágenes, dioses falsos. El verdadero Dios, el Señor Jesucristo que dio tu vida por vos y por mí, quiere entrar a tu corazón en esta mañana. Te animo a que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Y a nosotras, las que somos sus hijas, las que tuvimos un encuentro personal con Él desde que nacimos en algún momento, que podamos ser agradecidas de esa entrega voluntaria por amor y que Él vea el fruto de la aflicción de su alma y se sienta satisfecho, que seamos hijas de Dios, que nos ocupemos en las buenas obras y esas buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y la principal obra es ir y hacer testigos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que seamos testigos, que seamos mensajeras de las buenas nuevas de salvación en el lugar que estemos. Que el que quiera escuchar la voz de Dios podamos ser transmisoras diligentes de su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta hermosa mañana. Y gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Y te pido por aquellas oyentes que aún no tuvieron un encuentro personal con Cristo, que tú las convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas, oyentes, que tengan un hermoso viernes y un hermoso fin de semana. Que el Señor las bendiga muchísimo y recuerda, cree en el Señor Jesucristo y serás salva. Chao, chao, buenos días.